Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos. Amigos y líderes de Grupo Pequeño, bienvenidos a Presente 7. Ya estamos a la mitad del último trimestre de este año y estamos seguros que así como nosotros has podido obtener grandes enseñanzas del libro de Jeremías que pueden ser aplicadas a tu vida. Y para empezar con nuestro programa queremos recordarte los 3 puntos que debes enfatizar con tus miembros de Grupo Pequeño. Son conocer, sentir y hacer. Nuestros miembros de Grupo Pequeño y nuestro líder ya están listos para ayudarte a ver cómo con sencillas preguntas puedes aplicar nuestra primera sección, que es conocer. Bienvenidos a nuestro repaso de la lección número 6. En esta ocasión el tema tiene que ver con actos simbólicos en el ministerio de Jeremías, que vivió, como todos sabemos, en un momento crucial, cuando era inminente la destrucción, a menos, ¿verdad?, de que el pueblo se volviera a Dios. ¿Por qué los profetas usaron símbolos? Yo creo que ellos tenían el propósito de enseñar en forma más fácil el plan de salvación. Quizá el ejemplo por excelencia sea el santuario, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito del santuario? Mostrar todos los pasos, todos los elementos del plan de salvación, de tal manera que antes de que viniera Cristo se pudiera entender cómo el hombre podía salvarse aun siendo pecador. Bien, puesto que en esta lección nos ubica en dos símbolos, en Jeremías 19 y 13, donde se usa el símbolo de una vasija que se quiebra y de un cinturón podrido, vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Cuál era el propósito de Dios al pedir a Jeremías que usara actos simbólicos para comunicar sus mensajes al pueblo? Hermano Máximo. Sí, gracias. Quisiera iniciar diciendo que en la palabra del Señor está llena de símbolos. Y como bien lo dijo, los símbolos representan ideas y conceptos diferentes. Y uno de ellos, por excelencia, como bien se mencionó, es precisamente el servicio del santuario terrenal. Por ejemplo, el elemento central sin duda era el cordero, ¿verdad? Definitivamente. ¿Qué podía aprender ahí el pueblo de ese símbolo? Pues para iniciar debemos describir las características que debía de tener el cordero. Tenía que ser sin defecto, sin mancha, en otras palabras, perfecto, porque el cordero representaba ni más ni menos que al mismo Redentor. Y luego el momento cuando el propio adorador sacrificaba al cordero, quizás entendía lo que era la muerte sustitutiva, ¿verdad? Ahora, en el caso de Jeremías, ¿cuál era el propósito? Dios deseaba revelar, deseaba decirles al pueblo una verdad, y el Señor lo hace de esta forma a través de símbolos, que era fácil en un sentido entender el mensaje profundo o sincero que Dios le quería mostrar al pueblo. Quizá cuando vieron ahí cómo el profeta rompe la vasija, ellos estaban entendiendo algo que podría sucederles. Definitivamente. Si no cambiaban su conducta. En cuanto a nuestra época actual, para facilitar el aprendizaje, la enseñanza del plan de salvación, ¿de qué maneras podemos usar símbolos y actos simbólicos en la proclamación del mensaje? Hermana Rocío. Sí, claro, el reto para la iglesia de hoy es dar un mensaje claro a la humanidad, que las personas las entiendan, de todos los estratos sociales, de todas las edades. Por ejemplo, se me ocurre que podríamos comparar a la oración con un celular. Un celular todo mundo tiene. Entonces, el celular es un medio de comunicación, al igual que la oración. Pero la oración, a final de cuentas, es mejor que un celular. Entonces, si nosotros explicamos esto a las personas, rápido lo entienden, porque para ellos es algo normal tener un celular. Y podríamos decir que sería una ironía, viviendo en un tiempo tan saturado de medios, vivir desconectados de Dios, ¿verdad? ¿Qué piensa al respecto, hermano Jorge? Yo creo que si vemos el ejemplo del ministerio de Cristo, cuando Él va a presentar la palabra, usó parábolas.
imágenes que la gente conocía, ¿verdad? Que la gente conocía, que era con lo que ellos trabajaban. Y yo creo que haciendo un evangelismo en este tiempo práctico sería observar la necesidad de las personas, ver el medio en que se desarrollan y de esa manera hablarles, darles el mensaje. ¿Qué fuerza tiene un símbolo en una enseñanza a diferencia de una enseñanza que quizás no se use? Ok, quisiera tocar un punto sobre en los israelitas. Sí. En su momento vemos que Moisés también por el desierto sufre un problema grave, que es la serpiente. El pueblo estaba siendo mordido por las serpientes. En su momento se levantó un símbolo, era una serpiente. Lo mismo que le estaba haciendo daño ahora es levantado. El asunto aquí es que ellos necesitaban tener fe en lo que el profeta de Dios le estaba diciendo. Si tan solo tuviesen fe y miraran, sanarían. Hoy día la fe es algo que se necesita para todo cristiano. Podemos establecer un paralelismo entre la época de Jeremías, cuando se aproximaba la destrucción de la ciudad, de la muralla, del templo por parte de los babilonios, con nuestro tiempo, cuando la Biblia habla de una crisis inminente. Sí, siento que igual como el pueblo fue advertido, hoy en día hay una advertencia. Nosotros corremos el riesgo de olvidar esa amonestación. Hoy día nosotros somos esos Jeremías. Hoy día nosotros tenemos que exhortar al pueblo en el nombre de Dios y que no corramos ese riesgo de perdernos, sino que podamos ser la mano ayudadora a esas personas que perecen, a ese pueblo de Dios que se encuentra en riesgo de muerte eterna. Muy bien, hermano Víctor, algo más acerca de la importancia y la necesidad de usar símbolos en nuestra predicación. Yo creo que, no sé si es un símbolo, pero yo creo que con nuestro testimonio como cristianos también daríamos evidencia de esta conversión, o también podríamos anunciar el evangelio, la manera de comportarnos, la manera de hablar, la manera hasta de vestirnos. Podría hablar de la importancia o podría dar a entender el mensaje que nosotros estamos o queremos enseñar. Hermano Máximo. La sierva del Señor nos ayuda y dice al respecto que Jesús, cuando hablaba, lo hacía con tanta facilidad y lo relacionaba con los acontecimientos naturales que el ser humano hacía. Lo ilustraba con el sembrador, lo ilustraba con el buen pastor, y de esa forma hasta los más pequeñitos entendían el mensaje que Cristo les estaba enseñando a todas las personas. Muy bien, entonces hemos visto la importancia de los símbolos. Enseguida vamos a comentar acerca de los símbolos específicos que mencionan estos dos capítulos. Datos curiosos de la escuela sabática. ¿A qué idioma se hizo una de las más tempranas traducciones de la escuela sabática para adultos? Inciso A, español. Inciso B, portugués. Inciso C, danés. Inciso D, alemán. En nuestra sección Conocer aprendimos que podemos preguntar ¿cuál era el propósito de Dios al pedir a Jeremías que usara actos simbólicos para comunicar sus mensajes al pueblo? ¿De qué maneras podemos usar símbolos y actos simbólicos en la proclamación del mensaje para hoy? Datos curiosos de la escuela sabática. ¿A qué idioma se hizo una de las más tempranas traducciones de la escuela sabática para adultos? Inciso A, español. Inciso B, portugués. Inciso C, danés. Inciso D, alemán. La respuesta correcta es danés. Nuestro siguiente punto en la lista es sentir. Veamos con nuestros miembros de grupo pequeño y con nuestro líder cómo podemos aplicarlos. Bueno, ahora llegamos al capítulo 19 del libro de Jeremías, en donde el Señor le pide al profeta que transmita un mensaje, pero a través de un símbolo que posiblemente era muy conocido por el pueblo en aquel tiempo. La imagen de una vasija que se quiebra, pero además parece que ya no tiene reparación. ¿Qué significa esa imagen de esa vasija quebrada en forma irreparable? ¿Alguien podría, hermano? Para iniciar, podríamos comentar que
El pueblo, ayer que se estudió, venía de una apostasía profunda. El pueblo necesitaba una amonestación y muy seria. El pueblo ya no se necesitaba hablar con cariño, con eso de aquí y allá, porque el pueblo ya conocía anteriormente sus principios. Ahora necesitaba una amonestación a lo que se necesitaba. Me parece que ahí el problema del pueblo de Israel era la idolatría, ¿verdad? Que fue muy atrayente de esa zona de Canaán en aquel tiempo. Sí, en su momento a Jeremías se le dice que vaya a la casa del alfarero. Y se le dice que no vaya solo, ve acompañado de los ancianos, de los profetas que estaban en ese momento sirviendo, y ve a la casa del alfarero. Sí, eso iba preparando. Fue un mensaje previo al momento que señala el capítulo 19, ¿no? Sí, en ese momento que prepara el terreno, el Señor le da bien al profeta las indicaciones que tenía que seguir. Y en ese momento, aquí la pregunta es, cuando llegan y el jarro rompe, la vasija es rota, es quebrada, no solamente desgajada o quebrada en su aspecto de un poquito quebrada en un espacio, sino iba despedazada. En ese momento que es despedazada, la pregunta que aquí hace es, ¿quién puede reparar un jarrón quebrado en pedazos? ¿Quién puede hacer eso? Era aterrador la posibilidad de no ser reparado. Eso era algo así como que, ¿quién puede? Haz de cuenta que en su casa quiebra un cristal, cuarteado lo pones, pero hecho pedazos, ¿cómo podemos? ¿Será que el pueblo estaba cayendo en la confianza propia de que ellos no creían que fuera a suceder la destrucción? Sí, en su momento el pueblo, y eso puede suceder a nosotros también, nos confiamos de que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero no olvidemos a un Dios de juicio, a un Dios que trae también un juicio sobre su pueblo y que somos advertidos de eso. Y como sabemos, eventualmente en la historia la ciudad tristemente fue destruida, ¿verdad?, por los babilonios. Ahora vamos a hacernos una pregunta en el sentido actual y aplicándolo a nuestra situación. ¿Será, hermano Abelino, que llegue un momento en nuestra relación con Dios en que ya no haya un arreglo por nuestra indiferencia, por nuestra apostasía y sin que nos demos cuenta? En el versículo 11 de Jeremías capítulo 19 dice, del versículo 10 y 11, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que van contigo y les dirás así ha dicho Jehová de los ejércitos, de esta forma quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como a quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. La gracia de Dios, el amor de Dios es tan grande y su gracia se extiende a cada uno de nosotros, que llega un momento en que simplemente no es que Dios ya no quiera nada con nosotros, sino que nosotros nos hemos alejado tanto de Dios que ya no queremos nada con Dios, que Dios en su amor y su misericordia, respetando nuestro libre albedrío, nos deja. O sea, nosotros mismos al separarnos de Dios nos quebrantamos y destruimos nuestra vida por completo. Entonces sí podemos llegar a esa situación. Sin embargo, pudiera ser que haya personas que crean lo contrario, ¿verdad? ¿Qué piensa, hermano Jorge? ¿Sí podemos llegar a ese punto de no retorno a causa de nuestra indiferencia, de nuestros descuidos? Fíjese que yo cuando reflexiono en lo que Moisés pronunció de Jehová, donde le digo, Jehová, eres fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Allí encuentro yo en esas palabras que hay esperanza. ¿Cuándo no se va a poder reconstruir algo? Cuando cerremos la puerta del corazón y la mente a Dios, entonces ya no se puede. Muy bien. Ahora, aquí la imagen es de una vasija que se quiebra en pedazos. ¿Qué pasaría si la vasija solo tuviera una fisura? Hermano Víctor. Yo siento que Dios nunca quiere eso para nuestras vidas. De hecho, el versículo 15 nos dice que el pueblo había endurecido su cerviz, que también no había escuchado sus palabras. Entonces, el Señor da un castigo, pero también da el motivo por el cual está castigando. Yo siento que si solamente hubiese una fisura, hubiese más... Cuando ya está quebrada totalmente ya no hay remedio, porque el pueblo ya está totalmente desviado de lo que debe de pensar. Sin embargo, la fisura yo creo que aún se puede reparar cuando nosotros volvemos nuestro corazón a Dios. Sí, el amor de Dios lo buscó. O sea, Dios estuvo ahí. Ellos mismos ya dijeron, o sea, ya no más, o sea, y tuvieron que vivir las consecuencias de sus decisiones. Y así pasa con nosotros. O
sea, Dios nos habla hoy en día a través de muchas maneras y a través de muchas personas vienen y nos dan un consejo, pero a veces entramos en nuestra necedad y tomamos nuestra postura, que hay un momento que ahí nos desgaña. Y lamentablemente y tristemente, tarde o temprano vamos a vivir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Bueno, el hermano ha dicho algo muy importante, el amor de Dios sobreabundó aún en ese momento de crisis. Y en esa época de la historia había 3 profetas, ¿verdad? Estaba Jeremías, estaba Daniel y Ezequiel. ¿Qué pretendía Dios con tener tantos mensajeros en una época así? Yo siento que igual, mire, el Señor mandó a sus profetas, en su momento se les dio una esperanza a la nación, una esperanza certera en su momento, pero no olvidemos que también estaba sentenciada a futuro. Si tú no captas, te han mandado mensajeros, te han enviado profetas, estás sentenciada. Hay esperanza a futuro, sí, pero si tú no cambias, si tú no buscas un parecer diferente, estás sentenciado y está consciente de eso. Muy bien, entonces, en conclusión a estas preguntas podemos decir que Dios siempre va a estar esperándonos, ¿verdad? Pero la decisión final va a estar en nosotros. Muchas gracias. En nuestra sección Sentir, aprendimos que podemos preguntar: ¿qué significa la imagen de las vasijas quebradas en forma irreparable? ¿Es posible que lleguemos a un punto en nuestra relación con Dios en el que las cosas ya no tengan arreglo? ¿Por qué sí o por qué no? Tips para el repaso de escuela sabática. Existe poco mérito en formular una pregunta si el líder no da tiempo para que el alumno responda. El diálogo es una parte importante del aprendizaje. Permite que tus miembros participen. Si quieres que los conocimientos de la lección se traduzcan en acciones en las vidas de los miembros de tu grupo, debes observarlos y conocerlos para presentar los temas con enfoques a sus necesidades. Por último, debemos lograr que nuestros miembros de grupo pequeño aprendan a hacer lo aprendido en esta semana. Bueno, continuamos con el estudio de estos 2 símbolos en el capítulo 19 que ya vimos, y ahora en el capítulo 13, donde se habla de un cinturón de lino que es colocado en condiciones donde se pudre, ¿verdad? Un símbolo que nos llama la atención, primero porque esos materiales quizá no son muy familiares en nuestro entorno. ¿Qué podría significar ese símbolo del cinturón de lino podrido en la relación entre Dios y Judá? Hermano Abelino. Sí, en primer lugar, número 1, el cinto es de lino y el cinto de lino era exclusivamente para los sacerdotes. Ok. Primera enseñanza, el pueblo era una nación santa, era una representación como pueblo especial de Dios, como algo consagrado, como algo apartado de Dios. Ahora, el cinto era parte de la vestimenta, era parte esencial de ellos, como parte de su ropa interior o era parte de ellos, ¿no? En ese sentido. La orden es que no tenían que mojarlo, ¿sí? Porque era algo sagrado, o sea, tenía algo especial porque era parte de la vestimenta del sacerdote, no había que mojarlo. Y el solo hecho de que lo mojaron, o sea, es hacer su propia voluntad. Y no solo se moja ahora, sino que lo ponen algo así como en el lodo. Sí, o sea, que era inevitable. Hacen su propia voluntad, desobedecen a lo que Dios ha mandado. Se sueltan o sea, el cinto va ajustado al cuerpo, se alejan, se separan de Dios, hacen su propia voluntad. Se dejan llevar por su propia autosuficiencia, su propio conocimiento, su misma soberbia ha hecho llevarlo a esa situación. Y eso es llevarlo a que se pudra, a que pierda su función, a que no sirva absolutamente para nada. Y hoy en día sucede prácticamente lo mismo con nosotros, ¿no? En el sentido de que a veces por dejarnos llevar por nuestra propia soberbia, nuestro corazón se pudre de una manera espiritual y estamos completamente alejados, inservibles a la voluntad de Dios. Nos separamos de Dios, así como el cinto, como decías, que no debe separarse del cuerpo, porque si no, pues ya no tiene una función importante. Entonces el pueblo no debía separarse en su relación con Dios. Hermana Rocío, ¿qué podría decirnos al respecto? Pues me llama la atención, como lo dijo el hermano, que el cinturón era de lino. Entonces Dios le había dado gran importancia a su pueblo y que Él quería tener una relación muy estrecha con Él, pero ellos, digamos, que rompieron esa relación. Se fueron alejando poco a poco. A mí me llama la atención el hecho de que se menciona ahí un lugar geográfico, el Éufrates. Yo quisiera preguntarles, ¿tendrá eso algún mensaje o lo más importante es el mensaje en sí
de advertencia en cuanto a lo que podría producir la soberbia. El Éufrates está ubicado aproximadamente unos 5 kilómetros de Judá. No, aproximadamente. Entonces, el punto geográfico creo que no tiene tanta relevancia. Aquí es el mensaje de lo que el pueblo de Dios ha hecho al rebelarse, al ir en contra de lo que Dios ha establecido. Muy bien, quisiéramos escuchar al hermano Hugo en relación a este símbolo. La verdad que ese símbolo puede parecer como una relación única. El simple hecho de ser la tela de lino era especial, pero esa relación se empezó a desgastar y se descuidó. Y cuando nosotros personalmente descuidamos una relación especial con Dios, es cuando empiezan las consecuencias. Cuando podemos entonces ver que sin Dios vamos a estar sufriendo y vamos a tener que pagar las consecuencias de esa separación. Muy bien, hemos escuchado en las respuestas que se hace alusión al pueblo de Judá como algo muy especial para Dios. Y eso es muy importante. Yo creo que por eso es que el símbolo nos transmite la pertenencia, ¿verdad? Una prenda muy valiosa para alguien que tenía que cuidarse, ¿no? Muy bien, pero aunque los símbolos que hemos estado estudiando, el de la vasija que se rompe y el del cinturón que se pudre, transmiten mensajes, podríamos decir, negativos, ¿será que también pueden transmitirnos un mensaje positivo que podemos aprender para mantener nuestra relación con Dios? Hermano Jorge. Cuando habla del cinturón, el cinturón es algo que tenemos atado al cuerpo, lo ciñe, lo protege. Pero cuando ese cinturón es quitado, pues ya no está cumpliendo su función. Y aquí menciona la lección que eso fue lo que pasó con el pueblo. El pueblo, un tiempo en que estuvo cerca de Dios, estuvo bien atado. Pero cuando se separó, comenzó a sufrir las consecuencias hasta llegar a la destrucción. También se mencionaba, ¿verdad?, los líderes, los sacerdotes, los reyes, también cayeron en esa apostasía y eso agravó. Por eso quizás el mensaje es acerca de la soberbia. No podemos estar seguros espiritualmente en nosotros mismos en ninguna situación. ¿Qué nos puede decir al respecto, hermano Víctor? Me llama mucho la atención el simbolismo que Dios utiliza con el pueblo, es decir, es tan especial el pueblo que dice: yo quería que ustedes fueran mi fama, yo quería que ustedes fueran mi alabanza, yo quería que ustedes fueran mi honor. Es decir, Dios tiene un plan, o tenía un plan hermoso para su pueblo. Sin embargo, dice, y es triste ver lo que dice el versículo 11, dice, pero no obedecieron. En nuestro tiempo, el plan de Dios es el mismo. Dios quiere o tiene un plan de amor, tiene un plan de misericordia, quiere tenernos en alta estima. Sin embargo, lo que nosotros debemos de aprender del pueblo de Israel es que muchas veces, no muchas veces, siempre, la soberbia del corazón nos aleja de Dios. Y al final de cuentas, lo que Dios está buscando es que nosotros seamos fieles a sus principios y sus mandatos. Entonces hay una esperanza, ¿verdad? En toda situación, Dios nos ama, Dios nos espera, pero nosotros tenemos que responder, ¿verdad? Quizá la lección es que el pueblo fracasa, pero Dios no fracasa, ¿verdad? Finalmente hay un remanente que regresa y hoy en día pues ese remanente también existe y esperamos contar con el cumplimiento de las promesas que de alguna manera están pendientes. Hermano Máximo. Quiero retomar un momento lo que dijo el hermano Víctor en cuanto a la dependencia de Dios, que es muy importante y al fin eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y quiero leer lo que aquí nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan 15:5, cuando dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien, ese texto nos podría servir de conclusión a este repaso, ¿verdad? Muchas gracias. En la sección Hacer, aprendimos que podemos preguntar: ¿qué significa el símbolo del cinturón de lino podrido en la relación entre Dios y Judá?
¿Qué mensaje positivo podemos aprender de este símbolo en nuestra relación con Dios? Ahora sí estamos listos para nuestro repaso de escuela sabática el próximo sábado con nuestros miembros de grupo pequeño. Nosotros nos despedimos, pero te recordamos que el sábado debes contestar presente 7. Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos.